Saludos amigos, bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube CTG Broker. Gracias por estar conectado con nosotros. Te invitamos a suscribirte y a seguir nuestro canal y ver cada uno de nuestro contenido. Así que en esta hora venimos a hablar acerca del BGM y del convenio SOLAS. Cuando surge esta normativa, cuando entró en vigor en la República Dominicana la normativa relacionada al BGM, contarte mi experiencia, cómo se calcula, a quién yo debo pasarle estas informaciones y cuáles son las consecuencias de no reportar estas informaciones a tiempo. Lo primero que tenemos que definir es qué significa BGM. BGM significa peso bruto verificado. Esta normativa o formato de trabajo viene a raíz del convenio SOLAS, que significa Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. A raíz de que viene esta idea o normativa de tener lo que es o hacer el reporte del peso bruto verificado. Bueno, aquí yo te voy a mostrar algunas imágenes para que tú puedas ver situaciones que habían pasado, cuáles fueron esas causas que originaron que obligatoriamente ahora y desde que entró en vigor, que fue el 1 de julio del año 2016, hay que reportar el peso bruto verificado de las exportaciones de contenedores. Aquí te voy a mostrar, por ejemplo, esto es un barco que, como ustedes pueden ver, la carga de los contenedores cayeron al mar. Este tipo de situaciones lo que hace es afectar directamente la vida marina, o sea, la vida de los peces, la afecta directamente. Recuérdese que todos estos contenedores, desde que caen al mar, todos estos accidentes, lo que se procura primero es salvar la vida humana, pero también tenemos que entender que esto incide directamente en la vida marina de los peces y que este tipo de situaciones provocan la muerte de muchos peces. Aquí vemos otro ejemplo de un accidente de un barco y todos estos contenedores caen directamente al mar. Ahora bien, antes de que existiera, este es otro accidente, antes de que existiera, ¿qué pasaba? ¿Cómo se trabajaba antes de entrar en vigor esta normativa? Bueno, ¿qué sucedía? Lo que sucedía era que el exportador tenía la oportunidad de declarar el peso, pero no había una rigurosidad ni había una consecuencia si yo no reportaba ese peso. Entonces, se creó el BGM, que es el peso bruto verificado, de una manera obligatoria para que cada exportación de contenedor tenga que hacer esta declaración. Entonces, ¿cómo se calcula el peso bruto verificado? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que toda mercancía tiene dos tipos de peso. Existe el peso bruto y el peso neto. El peso neto es, por ejemplo, como usted puede ver aquí en la imagen, la computadora solo, o sea, es la mercancía sola, sin tener ningún tipo de embalaje, eso representa el peso neto. Ahora, cuando ya esa mercancía es montada en caja, es embalada, ya eso representa lo que es el peso bruto, o sea, ya cuando tiene suncho, cuando tiene, por ejemplo, la caja, cuando tiene, por ejemplo, una paleta, ya eso representa lo que es el peso bruto. Entonces, ya uno sabiendo esa información puede hacer el cálculo de lo que es el peso bruto verificado. O sea, ¿cómo se realiza esto? Bueno, de la siguiente manera. Existen dos métodos. El método 1 es cuando usted no está seguro del peso que usted posee dentro de su almacén. Entonces usted lo que hace es que carga un contenedor y lo envía a una báscula donde pesan el contenedor completo, o sea, pesan el camión, pesan el chasis, pesan el camión cargado de combustible y pesan el contenedor completo. Entonces,
ese peso que arroja ahí le restan entonces el peso del camión, el peso del chasis y el peso del combustible que pueda poseer ese camión en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Ese resultado es el peso bruto verificado. Ahora bien, tenemos el método 2, que es el método que yo recomiendo y es el método que yo siempre utilizo. ¿Qué yo realizo? Yo lo que hago es simplemente sumar el peso bruto más la tara del contenedor. ¿Qué es la tara? Bueno, la tara es el peso del contenedor vacío, es el peso de ese armazón solo, sin contener nada, más el peso bruto de la mercancía. Por ejemplo, yo le voy a mostrar ahora una imagen de la puerta de un contenedor. Como usted puede ver, fuera de ahí en la puerta, el peso, el contenedor habla de que tiene una tare. O sea, tara es tara. Está escrito en inglés. Entonces, ahí tenemos que dice que son 2.000 kilos o 4.410 libras. Ese es el peso de ese contenedor solo. Entonces, ya por el peso, yo, como lo he manejado antes, ya sé que eso es un contenedor de 20 pies. En el caso de los contenedores de 40 pies, pesan alrededor de 3.740 kilos. Ese es un peso promedio. Pero usted siempre tiene que tener a mano su contenedor físico para que usted pueda reportar esta información. Entonces, ¿a quién yo tengo que darle el peso bruto verificado? Bueno, tiene que reportárselo a la terminal del puerto por donde va a salir el contenedor. Y también tiene que reportárselo a la línea naviera, que es la empresa que va a transportar ese contenedor de un punto a otro punto. Entonces, vamos ahora a ver o a saber cómo podemos realizar un pequeño ejemplo de cómo yo puedo por sí mismo realizar este tipo de cálculos, sabiendo que existen ya dos métodos. Un método que es cuando yo utilizo la báscula, por ejemplo, de la terminal del puerto. Entonces, entendiendo también que eso tiene un cargo. Por esa razón es que siempre uno se va por el método 2, que uno lo hace directamente desde su almacén con el pesaje que uno ya posee. Entonces, vamos ahora a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos que el peso neto de una mercancía sea 10.000 kilos. Entonces tenemos que el peso bruto es igual a 13.500 kilos. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí son ejemplos, cantidades ejemplos. Entonces digo BGM, en este punto, BGM es igual a 13.500, que es mi peso bruto más la tara del contenedor. Voy a tomar el mismo ejemplo que estaba usando casi ahora mismo, donde yo dije que eran 2.000 kilos. Entonces eso me da 15.500 kilos. Ese es el peso bruto verificado. Ahora, ¿qué yo voy a hacer luego que yo tenga esta información? ¿La voy a guardar para mí, para tener en mi memoria, en el archivo? No, tengo que reportarla a la naviera. Entonces lo primero que tengo que aclarar en este punto es que la información yo tengo que dársela a dos instituciones, terminal del puerto y a la naviera. Entonces, cada naviera tiene su propio formato de trabajo. Por eso es importante que tú le preguntes a la naviera a través de qué vía yo puedo reportarte el peso BGM. Entonces ellos le van a decir, mire, es una plataforma, es un formulario, es un correo electrónico. Entonces ya ahí usted se va a poner de acuerdo con ellos, porque usted necesita, antes de que la mercancía salga del país, tiene que tener esta información. Y también existe un cut-off, o sea, existe un corte, o sea, existe un tiempo limitado para que la mercancía pueda ser montada en ese contenedor. O sea, usted tiene que darle las informaciones en la fecha estipulada que le informa la línea naviera para asegurar que la mercancía pueda ser cargada en ese
embarque. Este BGM solamente aplica para cargas contenerizadas, o sea, no aplica para cargas sueltas. Entonces, como expliqué, existen el método 1 y el método 2. Utilizamos el método 2 porque es el método más barato y también entrando en confianza con mis informaciones, con mi pack list, entrando en confianza con la información que yo tengo que trae el propio contenedor o equipo que yo estoy utilizando. Es muy importante que usted chequee la puerta del contenedor porque la tara está ahí. No invente. No crea, no, porque ya yo estoy acostumbrado que los de 40 pesan tanto, que los de 20 pesan tanto, que los de 10 pies pesan tanto, que los de 53 pesan tanto. No, verifique y consulte su contenedor de manera física para que complete la información a la naviera, se la suministre de manera correcta. Entonces, ¿cómo yo, sabiendo todo esto, puedo reportar esta información a lo que es la terminal de puerto? Entonces, en el caso de la terminal de puerto, voy a hacer un pequeño ejemplo con el puerto de Río Jaina. Entonces, lo que voy a hacer es buscar la forma de que yo pueda acceder a la página de Río Jaina para que entonces usted pueda ver qué formato ellos tienen para hacer dicho reporte. Por eso es importante que usted se empape de los procesos, porque cada institución tiene su formato de trabajo. Entonces vamos a subir la página ahora para que podamos completar la información. Ok, ya aquí está la página. Entonces estoy en la página hit.com.do, estoy en el área de herramientas en línea. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, voy a seleccionar esta parte donde habla aquí de envío de BGM. Le doy clic. Entonces aquí se abre esta parte y aquí me va a pedir la información que yo necesito. Por ejemplo, aquí me pide contenedor, me pide el peso BGM y me pide el responsable. O sea, el contenedor, yo voy a poner el contenedor tal, lo voy a completar. Luego aquí pongo el peso que yo tengo, 13,000 tanto. Aquí coloco mi nombre y le doy a enviar. Entonces ya con esto yo he completado la parte de BGM en el caso de la terminal de HIT. Pero esto tiene un detalle que se lo va a dar la experiencia. Si usted lo realiza por aquí, como esto no genera una constancia, puede decirle a la terminal, yo nunca lo recibí la información. Entonces ahí usted viene y busca que ellos tienen un correo. En el caso de HIT, tienen un correo que es solas, así como es el nombre del acuerdo, del convenio, @hit.com.do. Entonces usted lo va a enviar también por esa vía. ¿Y qué usted va a hacer con ese correo? Bueno, usted lo va a imprimir y le va a entregar esa hoja, se la va a entregar a su chofer para que tan pronto él llegue a la terminal de Jaina y lo estén mandando para báscula, él le pueda enseñar ese documento diciendo que ya usted envió esa información. Si ellos verifican que la información ya fue enviada, automáticamente le dan acceso al contenedor para que pueda acceder y pueda ser dejado en el área de los contenedores que van a ser exportados. Ahora bien, puntos a considerar. Si dicen que yo tengo una tolerancia de 1,000 kilos, o sea, en los cuales me puedo equivocar o puedo jugar. Por ejemplo, si yo tengo que declarar 13,500 kilos y luego que llego allá se dieron cuenta que los kilos correctos son 14,500, está dentro de la tolerancia porque yo tengo 1,000 kilos hacia arriba o 1,000 kilos hacia abajo. Entonces, ahí no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, si yo declaré 13,500 y cuando llegó al puerto se dieron cuenta que el peso es 15,500, entonces automáticamente me van a cobrar ese cargo por esa recertificación de mi peso. O sea, porque ellos ahora lo pesan, que de hecho todos los contenedores que entran
a la terminal son pesados. O sea, todos los contenedores que van a ser exportados son pesados. Esa es la regla, la regulación normal. Cuando usted envía el peso de manera incorrecta, usted tiene que pagar por ese cargo. Entonces, es importante que usted se asegure que usted esté enviando la información de manera correcta, porque si no, usted va a tener que pagar ese cargo. Si la información está correcta, no tiene que pagar nada. Si la información es incorrecta, tiene que pagar ese cargo. Inmediatamente la administradora de puerto le envía un correo diciéndole que tal contenedor fue pesado, se encontró diferencia y usted tiene que pagar por ese pesaje. Ahora bien, ¿cómo funciona en el puerto multimodal Caucedo? Es obligatorio el reporte BGM. Entonces, usted viene, entra a su plataforma con su usuario y entonces usted realiza el reporte del BGM. ¿Qué información necesito para realizar ese reporte? Bueno, número 1, el número del contenedor. Número 2, el peso BGM. Y número 3, el número de la reserva o número de booking de esa exportación. Tengo que tener bien claro que para esto necesito tener un usuario de acceso a la plataforma de DP World Caucedo. O sea, no es como Jaina, que en Jaina están en una página que no me pide ningún tipo de acceso, sino una página prácticamente pública que cualquier persona puede entrar. En el caso de DP World no es así. Tengo que tener mi usuario y hacer el reporte de el pesaje BGM. Ahora bien, ¿qué pasa si yo necesito que en la terminal pesen mi contenedor? En el caso de Caucedo, entonces usted va a entrar igualmente al reporte de BGM, va a completar el número de contenedor, va a completar el número de booking y en el peso BGM le va a colocar el número 0. Esto le envía un mensaje, eso genera automáticamente una cotización que usted tiene que pagar para que el contenedor tan pronto llegue a la terminal sea pesado. Ya en la terminal reciben esa información como bueno y como válido y entonces realizan lo que es el pesaje. Tan pronto el pesaje esté listo, ellos le envían un reporte del pesaje. Si no se lo envía, entonces usted se comunica con el área de servicio al cliente y solicita entonces la certificación de que ese contenedor fue pesado. Así es básicamente como se maneja lo que es la normativa BGM en la República Dominicana. Hay una excepción al BGM y es en el puerto de Santo Domingo. Cuando yo realizo, por ejemplo, embarques de contenedores hacia Puerto Rico a través de la línea Priority o Marine Express, ellos no hacen exigencia de lo que es el BGM. Eso es una excepción en el puerto de Santo Domingo, pero todos los puertos como Río Jaina, el puerto Caucedo, Puerto Plata, todos los demás puertos exigen BGM. Esas son pequeñas excepciones. Espero que le haya quedado claro. Esto es una información muy valiosa que si usted no la maneja bien, le puede costar dinero a usted, le puede costar dinero a la compañía y también puede hacer que su mercancía no sea exportada, porque si usted no completa estas informaciones, la mercancía no va a ser embarcada debido a que esto es un convenio internacional que obliga a las líneas navieras y a las terminales de carga a que todos los contenedores de exportación cumplan esta normativa. Así que muchas gracias y continúe con nuestro canal.